del proceso de transferencia en el marco del proceso electoral. Es por eso que tenemos la meta de tener el control de todas las oficinas de control de todas las municipalidades provinciales del Perú antes del mes de septiembre de este año. Pero, dada la connotación que ha tenido este problema de SUNEDU, ¿no? En el marco del gobierno, en lo que corresponde al proceso de absorción en el gobierno nacional, lo que va a suceder es que vamos a priorizar esta entidad para que a partir del mes de junio la OSI de SUNEDU empiece a depender administrativamente de la Contraloría General de la República y no como sucede ahora, que depende de la propia entidad. De hecho, eso le va a dar mucha mayor autonomía e independencia en la elaboración de estas acciones de control. Adicionalmente, hemos dispuesto ya desde el mes de marzo, debe terminar ahora en el mes de junio, y enviaremos los resultados a esta comisión, pero además, en el marco de los nuevos estándares de transparencia que fija la ley de fortalecimiento que ustedes mismos aprobaron, ahora todos los informes de la Contraloría General de la República son públicos, se van a colgar en la web y toda la sociedad va a saber qué es lo que hemos encontrado de este proceso de auditoría que hemos dispuesto se realice a todas las contrataciones del personal, a los servicios de publicidad y consultorías, incluyendo también los temas de CAS, para los dos últimos ejercicios fiscales que se viene llevando a cabo. Y que, como les digo, tenemos previsto que en el mes de junio ya haya concluido el trabajo. De hecho, ahorita están en plena operación de campo. Y luego daremos cuenta a esta comisión respecto de los procesos, las desviaciones, en el caso existiera, y las responsabilidades que estamos postulando para los funcionarios que se encuentran responsables, en el caso así sea, como producto de esta auditoría de cumplimiento, ¿no? Ya a nivel de auditorías financieras y presupuestales, digamos, a través de las sociedades de auditoría, se han hecho 2 informes de auditoría financiera. Los dictámenes han sido razonablemente bien, o sea, han sido dictámenes limpios y con algunas pequeñas observaciones relacionadas a algunos registros en las cuentas contables vinculadas a los vehículos y maquinarias y a la falta de saneamiento de un bien inmueble, entre otros, ¿no? Pero quizá lo más importante es que desde la perspectiva de garantizar el buen uso de los recursos públicos, son las auditorías de cumplimiento, que es el principal producto de investigación que tiene el Sistema Nacional de Control hoy en día. Son esos tipos de auditoría las que más nos interesan, ¿no? Entonces, eso era, Presidenta, lo que tenía que informar respecto a SUNEDU, ¿no? Resumiendo, entonces, se han hecho 3 auditorías de cumplimiento en SUNEDU. En las 3 se han identificado una serie de responsabilidades administrativas, todas ellas de entidad, o sea, que desencadenan un proceso administrativo disciplinario que lo administra y lo gestiona la propia entidad. 2 están en curso, 1 ya concluyó y no ha habido sanción porque han desestimado las responsabilidades que la Contraloría ha observado. Y finalmente, vamos a tomar 2 grandes medidas. Una ya empezó, vamos a hacer nosotros desde la Contraloría una nueva auditoría para los temas de las consultorías, el tema de la contratación de personal y el tema de los gastos de publicidad. Esa auditoría de cumplimiento ya está en curso, debe estar terminando en unas 3 o unas 4 o 5 semanas y los resultados los informaremos a esta comisión. Y por otro lado, para fortalecer el control, la optimización del control de la SUNEDU, vamos a absorber a partir del segundo semestre administrativamente la Oficina de Control Institucional de SUNEDU para que tenga absoluta independencia y autonomía respecto de la propia entidad. Eso era lo que tenía que informarle. Ahora, si le parece, ¿no?, a los señores congresistas, podemos pasar al segundo punto por el cual nos habían convocado, que es los resultados del operativo de control de buen inicio del año escolar. Y por eso permítanme explicarles un poquito. La Contraloría normalmente hace, como les digo, control previo, muy poquito, ¿no?
es decir, hace informes antes de que se hagan las cosas. Control simultáneo, que es como por ejemplo todo lo que estamos haciendo en el modelo de reconstrucción con cambios, del control concurrente, es decir, durante la realización de las intervenciones. Y normalmente lo que hacemos siempre es control posterior, como casi todas las FS en la región y en el mundo, ¿no? Sin embargo, hemos visto por conveniente, ¿no?, repotenciar un tipo de control simultáneo, ¿no?, que es las visitas de control, en el marco de un programa, de un esfuerzo a nivel nacional para poder tomar el pulso de qué es lo que está sucediendo con la prestación de un bien, de un servicio público, la realización de un programa o de una política pública a nivel nacional. Con el propósito doble, por un lado, generar una foto del nivel de desempeño en la prestación de ese bien o servicio y también a la vez generar información relevante a nivel nacional que sirva para mejorar el proceso de toma de decisiones. ¿De quién? Por un lado, de los propios ejecutores, en muchos casos del propio Poder Ejecutivo, y por otro lado también de los mecanismos de focalización de las futuras intervenciones de la propia Contraloría y el Sistema Nacional de Control. Es así que hemos diseñado estos operativos a nivel nacional que se van a realizar en un número de 12 durante cada año, ¿no? Empezamos con el buen inicio del año escolar, es decir, el tema de educación. Continuamos, y ya lo realizamos, con el tema de la reconstrucción. Hoy por hoy entonces la Contraloría, y ya hemos enviado los informes respectivos, incluso a la Comisión Multipartidaria de la Reconstrucción de este Congreso, los informes de cómo está realmente la foto, la situación del proceso de reconstrucción con cambios. Porque lo vamos a hacer luego para el tema de salud, el siguiente mes para el tema de seguridad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no?, hemos realizado, y permítanme ir a los detalles ya, este recorrido, esta operación de campo, que en el caso de aquí, ustedes saben que hay más de 23.000 centros educativos en educación básica regular. Entonces, no necesitamos visitar los 23.000 para tener una idea cabal de qué es lo que está sucediendo con el universo de estas instituciones públicas, sino que lo que hacemos es, realizamos un estudio, diseñamos una muestra estadísticamente representativa con selección aleatoria que permita saber qué es lo que está pasando de manera inferencial con un determinado grado de error y un determinado nivel de confianza sobre el universo de la educación básica regular en el Perú. Y en esa lógica, durante la semana previa al inicio del año escolar y con una visita en algunos casos en que no se pudo hacerla en esa semana, en la semana subsiguiente, se visitaron 377 instituciones educativas de educación básica regular, que comprende primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Y los resultados extrapolables al universo con un 95% de confianza son los que se muestran a continuación. Estos resultados, perdón, la anterior por favor, están relacionados a 3 grandes áreas de temas que miramos en estas visitas. Primero, el proceso de matrícula, a ver si había o no información adecuada sobre la matrícula, estaban los materiales y el control de asistencia docente. Instrumentos sobre la gestión institucional, es decir, tienen los colegios todo en regla para poder operar en términos de sus documentos de gestión, como por ejemplo los documentos de planificación, de dirección, la gestión de riesgos de desastres, la orientación educativa, etcétera. Y ciertamente, como era de esperar, el tema de la infraestructura, o sea, cómo está la infraestructura, los servicios básicos, el mobiliario, etcétera, en los cuales nuestros niños van a estudiar. La siguiente. Y lo que encontramos es lo que aparece en el informe que ya hemos enviado, es que, digámoslo así, en términos redondos, en la mitad de los casos,
El cronograma de matrícula no tenía publicación en un lugar visible indicando las vacantes, ¿no? El proceso de matrícula en un 30% de los casos se hizo fuera de las fechas que estaban programadas y en un 25% de los casos había falta de registro o de datos actualizados en el propio sistema. Es decir, no se estaban cumpliendo adecuadamente las disposiciones que el propio Ministerio de Educación en las orientaciones para el desarrollo del año escolar del 2018 en las instituciones educativas y programas educativos de educación básica, aprobados por la resolución 657 del año 2017, no se estaban cumpliendo, ¿no? La siguiente. En el caso de los materiales educativos, pudimos apreciar que en el 30% de los casos habían deficiencias claras en el almacenamiento de los materiales y de recursos educativos. Y casi, digamos, en un poquito más de la cuarta parte de los casos, los libros y los materiales de estudio para los alumnos a una semana del inicio del año escolar no habían llegado, ¿no? La siguiente. Ahí ustedes pueden apreciar algunas ilustraciones, algunas fotos de locales que han sido visitados, por ejemplo, en San Antonio Guarochirí en Lima o en Curasco en Grau en Apurímac, que revelan ilustrativamente lo que se está mencionando, ¿no? La siguiente. En cuanto a los mecanismos del control de la asistencia docente, casi un poquito más de la cuarta parte de todos los colegios, la plana docente está incompleta, es decir, hay plazas que están vacantes para los profesores, no hay en la quinta parte de los casos informes de inasistencia o tardanzas de los profesores cursado a la Dirección Regional de Educación y en 5% de los casos, o sea, en la gran mayoría de los casos sí había mecanismos de control de asistencia de profesores. La siguiente. En lo que se refiere a los instrumentos de gestión institucional, casi el 85% de todos los colegios que visitamos no había un plan lector aprobado para todos los grados, ¿no? Tampoco había un proyecto curricular de la institución educativa aprobado vigente. No había un plan anual de trabajo aprobado. Es decir, claramente una enorme deficiencia en la capacidad de gestión educativa de estas instituciones, ¿no? La siguiente. En lo que se refiere a la gestión de desastres, que cada vez es un tema más relevante en países como el nuestro, está que la mayoría, las 3/4 partes de los casos, no tenían un plan de gestión de riesgo vigente y tampoco había una comisión de ciudadanía ambiental y gestión de riesgos. Ahora, todas estas características deberían existir porque son producto o deberían ser producto de la aplicación de las leyes que ha dado este Congreso y de los propios reglamentos que ha sacado el Ministerio de Educación. O sea, no es que a la Contraloría se le ocurre ir a mirar si hay un plan lector aprobado. No, el plan lector, de acuerdo a la normatividad vigente, debe estar aprobado. O igual, los libros y los textos escolares tienen que estar antes de que se inicie el año escolar. Es decir, todo esto no tiene referencias normativas. Es lo que desde la perspectiva de la auditoría se conoce con el nombre de criterio. Es decir, hay una norma, un procedimiento legalmente establecido que debe ser cumplido y esto es su incumplimiento es lo que se está observando. La siguiente. Por ejemplo, en lo que se refiere a los procesos de tutoría, de educación educativa y convivencia, se ha encontrado que prácticamente 98.7% de los casos no hay un profesional de psicología encargado de la prevención y tratamiento de los casos de acoso y violencia entre los estudiantes, cuando eso es parte de los requisitos que debe cumplirse de acuerdo al reglamento de la Ley 28044, la Ley General de Educación, ¿no? Igual, no hay conformación de los comités de tutoría y convivencia escolar. Y en casi 40% de los casos no hay libro de registros de incidencias sobre violencia y acoso entre los estudiantes, cosa que también está normado en el reglamento de esta norma. La siguiente. Evidentemente, en casi 60% de los colegios visitados, que como les digo, representan con un 95% de confianza y un 5% de error a todos los colegios de educación básica regular, no hay servicios de internet,
lo cual es bastante plausible, pero lo que llama mucho la atención que es la situación en la que se encuentran los servicios higiénicos, ¿no? Que solamente en el 14% estaban operativos, el 11%, y había problemas con el tema del suministro eléctrico y el suministro de agua. A continuación, la siguiente, hay unas ilustraciones, ¿no? De casos concretos, ¿no? En la provincia de Parinacochas, en Ayacucho, en la provincia de Lucanas y en la provincia de Sucre, por citar algunos ejemplos. La siguiente, ¿no? La carencia del inventario de mobiliario físico, en casi un 30%, mesas y sillas con deficiente condición de uso para los estudiantes en casi la quinta parte de todos los colegios, y evidentemente también la carencia de mesas y sillas. La siguiente, por favor. Esas fotos son bastante ilustrativas. Así estudian nuestros niños, ¿no? Ahí estamos viendo fotos de la zona de la selva, ¿no? O sea, en Moyobamba, en Loreto, en Pucallpa, ¿no? La siguiente. También, en lo que se refiere a las estructuras, ¿no? En casi 63% de los colegios visitados, el cerco perimétrico está en malas condiciones, las losas deportivas están en deficiente situación, hay insuficiente cantidad de aulas, los techos de aulas están en deficientes condiciones. La siguiente, yo creo que es más ilustrativo ver las fotos, ¿no? Entonces, ahí pueden apreciar situaciones como las que acabo de describir en Cajamarca, en Cusco, en Ayacucho, porque como les digo, hemos visitado una muestra aleatoria estadísticamente significativa de más de 377 colegios, a nivel incluso rural. Hemos llegado hasta Trompeteros, ¿no? Luego de 3 días de viaje, ¿no? La siguiente. Un tema interesante fue ver qué pasa con los módulos prefabricados, ¿no? Que debieron servir para el inicio del año escolar a propósito de los estragos que causó el fenómeno del Niño Costero, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver que no se están usando, ¿no? La siguiente. También en el tema, la carencia de protección contra la radiación solar, que cada vez en países como los nuestros se pone más crítico, pues en el 80% de los casos, cuando nuestros niños salen al patio, sufren de este problema, porque no hay mallas de protección, ¿no? Pero no solamente eso, en el casi 80% de los casos hay falta de rampas o medios de accesibilidad para personas con discapacidad. No hay extintores, hay carencia de barras de protección, de barandas en las zonas con desnivel, falta incluso señalización. La siguiente. Yo creo que las fotos son bastante ilustrativas y nos revelan de cualquier comentario. A mí me llama mucho la atención esa foto de Cajamarca, ¿no? O sea, miren cómo ahí tienen que estudiar los niños, en un segundo piso donde no hay baranda, ¿no? La foto del medio de la fila de abajo, ¿no? Bueno, pero esa es nuestra realidad, ¿no? La siguiente, ¿no? Y, digamos, una cosa que también vimos, ya para ir terminando este punto, es que hay una norma, la propia ley, como es obvio, la ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, emitida por este Congreso, dice pues que no puede haber establecimientos que expidan bebidas alcohólicas a menos de 100 metros de una institución educativa, ¿no? Y ni siquiera cumplimos eso, ¿no? Hemos visitado que hay, de todos los colegios, hay el 15% en donde sí hay pues expendio de bebidas alcohólicas dentro de un radio poco razonable que genera un enorme problema potencial de riesgo para nuestros educandos. La siguiente, ¿no? Ahí están, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este operativo? La idea de este operativo, como les decía, no es una acción de control propiamente dicha, sino es generar información para que en este caso, desde el sector educación,
se puedan empezar a tomar las medidas para que esto se pueda arreglar. Dentro de 6 u 8 meses vamos a volver a hacer este operativo para ver qué cosa ha pasado, porque desde la perspectiva del control, todos estos incumplimientos normativos están siendo formalmente comunicados a las UGELs, a los directores, al Ministerio de Educación, porque la idea es que esto sirva de alerta para que lo solucionen. La idea no es solamente sancionar, es buscar la solución, ¿no? Entonces, la idea de estos operativos es precisamente, como les digo, esa: generar información a nivel nacional valiosa para mejorar el proceso de toma de decisiones, pero también contribuir desde la esfera del control a que estos problemas se tengan en cuenta y los puedan empezar a resolver. No se va a poder resolver los problemas que acabamos de ilustrar y de describir en un año, de repente ni siquiera en 5, pero podemos empezar a resolver poco a poco esos problemas. Entonces, la idea es que motivar con esta información para que los procesos de fiscalización no solamente sancionen, sino que contribuyan a que el problema se resuelva. No vamos a dejar de sancionar. Nosotros vamos a tener ya a partir de esta ley de fortalecimiento, ya hemos empezado un gran trabajo sancionador, pero la idea de la sanción es que contribuya a resolver el problema, ¿no? Podemos sancionar a los funcionarios, y eso así va a ser, y es correcto, es bueno, pero es insuficiente. Lo que se necesita es resolver el problema, ¿no? Lamentablemente eso no lo puede hacer la Contraloría, no es parte de nuestro mandato, pero sí podemos alertar a los ejecutores, en este caso a los ejecutores del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, para que puedan tomar cartas en el asunto y puedan empezar a solucionar esos problemas. Algunos necesitarán plata, otros no. Por ejemplo, la realización y la actualización de todos sus procesos de gestión. ¿Cómo pues un colegio no va a tener su plan lector, pues? ¿No? O sea, eso no se necesita mucha plata, ¿no? Entiendo de que si hay que rearmar el cerco perimétrico, bueno, ahí se necesitará plata. O sea, hay cosas que demandan muchos recursos. De repente eso no se podrá hacer a corto plazo, pero hay otras cosas que sí se pueden hacer. Nada se puede hacer si no hay voluntad política y si no hay información que permita tomar decisiones. Nosotros estamos contribuyendo en lo segundo, generando información. Lo mismo estamos haciendo con el caso de la reconstrucción con cambios, lo mismo vamos a hacer con el caso de salud, seguridad, etcétera. Entonces, eso era, señora presidenta, con relación al tema de el operativo del inicio del año escolar, ¿no? Y el otro punto sobre el cual nos habían convocado era para informarles sobre los avances de los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Panamericanos para el año 2019. ¿Qué hemos hecho aquí? Esto sí es parte de un proceso de control ya más tradicional, ¿no? En principio hay que tener una dimensión de cuál es el objeto que está siendo controlado, ¿no? Estamos hablando de que este proyecto es un proyecto que implica una inversión estimada de más de 4.300 millones de soles, de acuerdo al plan maestro, al cronograma último que ha sido aprobado por la unidad ejecutora de este proyecto especial. Todo lo que voy a mencionar a continuación debe estar listo a fines de junio del año 2009. No podría ser de otra manera porque los Panamericanos empiezan a fines de julio, ¿no? Y terminan en agosto. Entonces, todo esto está esencialmente ubicado, todo está ubicado en la provincia de Lima, en la Lima metropolitana, y está dentro del ámbito del sector transportes y comunicaciones. Pero antes de continuar, quería permitirme hacerles una pequeña contextualización. El control posterior que conocemos, ¿no?, así como las distintas cosas que estamos haciendo en la Contraloría al amparo de la ley de fortalecimiento y de la ley de la reconstrucción con cambios que ha permitido la creación de este nuevo modelo de control concurrente, todo es posible de hacer si la obra es una obra pública que se aplica de acuerdo a los estándares de la normatividad nacional vigente, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando se hace una obra en el marco de un
convenio de Estado a Estado. Ahí hay cosas que la Contraloría ya no puede hacer. ¿Qué pasa cuando se hace una APP? Ahí hay cosas que la Contraloría ya no puede hacer. ¿Qué pasa cuando se hace una obra por impuesto? Igual. ¿Qué pasa cuando se hace una obra que es ejecutada por un organismo internacional en el marco de un convenio de administración de recursos? Hay cosas que ya no podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los juegos, con el proyecto especial de los Juegos Panamericanos? La siguiente, por favor. Esto se está realizando al amparo del decreto legislativo 1248 que salió, se emitió, se aprobó en noviembre del 2016, si no recuerdo, y modificado por el decreto legislativo 1335 de enero del 2017. Los Juegos Panamericanos tienen un propio marco legal de ejecución a través de un convenio de Estado a Estado. ¿Ok? Es decir, aquí no se aplican las leyes de contratación pública, sino que esto se hace en los propios contenidos del acuerdo entre Estado y Estado. El artículo 4 de este decreto legislativo 335 autoriza la suscripción de estos contratos de Estado a Estado directamente al proyecto especial de Juegos Panamericanos. Y como pueden ustedes leer, dice, la contratación de Estado a Estado se regula bajo los alcances del comercio internacional y las normas y principios del derecho internacional. La siguiente. Se ha firmado un convenio, claro, entre el Ministerio de Comercio Internacional del Reino Unido, ¿no?, y el proyecto especial de los Juegos Panamericanos, que se suscribió en abril del 2017 por un monto de aproximadamente 57 millones de libras esterlinas, es decir, como casi 75, 76 millones de dólares, ¿no? ¿Eso qué significa? La siguiente, por favor, ¿no? Ya. Ese es el proyecto, estos son los proyectos específicos a cargo del proyecto especial de Juegos Panamericanos, o sea, los Juegos Panamericanos en el Perú implican la construcción de 22 sedes para el desarrollo de las distintas disciplinas comprendidas en los Panamericanos. ¿Cuánto es el valor de todo eso? Aproximadamente 2.665 millones de soles, solo en infraestructura, ¿no? De hecho, hay 8 obras que son las más grandes, las más importantes y que son las que están ahorita en ejecución. Las otras las otras 16 se van a poner en ejecución de acuerdo al cronograma en el transcurso de los próximos meses. Sin embargo, dado que son obras de mucha menor envergadura, el cronograma que hemos revisado y que recientemente ha aprobado el proyecto especial, todo hace indicar que deberían, si es que no hay nada extraordinario, estar a punto, estar listas en junio del 2019, ¿no? La siguiente, ¿no? La siguiente, ¿no? Ya. Concentrémonos, si se les parece, en cuáles son las 8 obras más grandes, ¿no? La primera es la de Villa Panamericana, en donde hay un avance a la fecha, bueno, cuando se hizo este estudio, que es a fines hace como 15 días, de 34% de las villas de atletas. La Villa Deportiva Nacional recién ha empezado, tiene un avance de 1%. La de Villa María del Triunfo tiene 5%. La del Parque Panamericano del Callao recién empieza. Y la del Polideportivo de Villa El Salvador también recién está empezando. ¿Cómo han sido seleccionados esos postores? De acuerdo a las reglas que establece el propio convenio de Estado a Estado, ¿no? ¿Por qué se está pagando esos montos? Porque eso es lo que establece esos contratos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos hacer nosotros desde la Contraloría? Nosotros podemos analizar, ¿no? No si esos contratos deben ser los contratos, no si esos montos deben ser los montos, porque están fuera de nuestro alcance legal.
Lo que vamos a analizar, y eso es lo que estamos haciendo, se está desplegando el modelo, una parte del modelo de control concurrente, analizando la calidad de las obras. A ver si es que la ejecución de la obra tiene o no desviaciones significativas respecto de lo que dice el expediente técnico. Y ese es el seguimiento que en el marco de este proyecto podemos hacer, ¿no? En ese sentido, la siguiente, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar lo que hemos estado encontrando, pero hay otro complemento, no menor, a los Juegos Panamericanos, que son todas las obras viales para la accesibilidad de los Juegos Panamericanos que están a cargo de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Pero no lo va a ejecutar como obra pública la Municipalidad de Lima Metropolitana, sino que se ha suscrito un convenio al amparo de la Ley 30624, que dispone medidas presupuestarias para el impulso del gasto público del año 2017, que autoriza expresamente a la Municipalidad de Lima a suscribir convenios de administración de recursos con organismos internacionales para la ejecución de las obras en el marco de los Juegos Panamericanos. ¿Eso qué quiere decir? Que estas obras, ¿no?, como aparece ahí en el artículo 3, son obras que tampoco vamos a poder mirar con los mecanismos y los procesos de auditoría tradicionales, porque están hechos por un organismo internacional. La Municipalidad de Lima, la siguiente, ha suscrito el 28 de diciembre del 2017 un convenio con el Organismo Internacional de Migraciones. Entonces le pasa la plata a la OIM, plata que le ha pasado a su vez el Ministerio de Transportes, y la OIM se encarga, ¿no? ¿Se encarga de qué? De todo, ¿no? De hacer la contratación, de hacer la licitación, de acuerdo a sus propios procedimientos, ¿no? Y ahí hemos tenido, ¿no?, ya como Contraloría en el pasado,